Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Juega de Local, aquí en Doble 5. Esta es nuestra tercera entrega ya, la verdad, muy contentos. Estamos muy emocionados, sobre todo, de tener ahora a Alberto Lati con nosotros. Y estoy seguro de tener una charla muy rica, muy entretenida y muy nutrida en cuanto a muchas de las cosas que nos apasionan a nosotros, que es la música, los libros, el deporte, varias de las cosas que Beto ha hecho a lo largo de su carrera vamos a platicar por acá. Y también vamos a tratar de explorar un lado pocas veces comentado por él mismo. Así que, Gerardo, antes de saludar a Beto, pues, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buen día. Gerardo. Ya se han ido, como dices, 3 entregas, la verdad que bien emocionado y charlas bien, pues muy emotivas. La verdad creo que la de hoy también lo será. Tiene su encanto. Yo, por ejemplo, en lo particular tengo varias inquietudes, a ver si se logra poder saber algunas cosillas. Beto Lati, bienvenido a Juega de Local, aquí en Doble 5, un gusto tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. Igualmente, Hugo, es un placer saludarte de nueva cuenta. Creo que hace unas semanitas platicamos, ¿no? Claro. Platicamos ahí sobre 20 pelotazos de esperanza. Igualmente, Gerardo, muchos saludos. Un placer estar con ustedes. Sí, justamente es el tema principal por el que vamos a arrancar esta charla. Creo que durante esta pandemia, este encierro, este confinamiento, han surgido muchas cosas para mucha gente, pero de pronto a ti se te ocurrió la genial idea de armar este libro que es muy interesante y que de alguna manera nos refleja que así como hoy buscamos una solución para todo lo que estamos viviendo, en el libro nos cuentas un poco esta situación de que el deporte también nos puede traer paz en momentos muy complicados de la vida diaria, ¿no? Sobre todo entrando, Hugo, al efecto terapéutico que tiene el deporte, ¿no? A lo que el deporte puede resolver cuando las demás instancias fracasan o ni siquiera se atreven a intentarlo. Un deporte que con el balón como evangelio, que con los récords como evangelio, con el olimpismo, con los torneos que tú me digas, sobre todo con algo, las reglas en común. Es lo que tiene el deporte que a veces quisiéramos que en todo ámbito social, político, existiera. Las reglas iguales para todos, el mismo cronómetro, la misma medición, más allá de árbitros complicados o de VAR que no quiere ver algunas cosas, las reglas son las mismas, ¿no? Y eso es lo que propicia esos 20 pelotazos de esperanza, entender cómo el deporte pudo resolver lo que nada más resolvía, cuestiones de guerra, cuestiones de encono, cuestiones de odio, cuestiones de racismo, de intolerancia. En este encierro, Beto, ¿qué tanto has batallado? ¿Qué tanto lo has aprovechado para seguir creando? Cuéntanos cómo has llevado esta cuarentena. Es que el tiempo pasa rápido en el encierro, Gerardo, el tiempo transcurre rápido. Soy de los afortunados que no he parado de trabajar. Tengo amigos que, pues, por la naturaleza de su labor, no tienen trabajo y es una desesperación auténticamente. Yo aquí, pues, desde casa estamos haciendo televisión, haciendo radio, escribiendo. Cuando por ahí podía desocuparse un poquito de mi agenda, fue que surgió esta idea de escribir 20 pelotazos de esperanza en tiempos de crisis, que se terminó escribiendo en 2 semanas y media, ¿no? Además hicimos entrevistas para darle material completamente nuevo, completamente fresco, y esto a la par pues de lo que va surgiendo en la labor periodística, ahora en la promoción del libro, teniendo a los niños en casa, de todo un poco. Eso es justamente mi siguiente pregunta, porque para todos de pronto el confinamiento fue armarse una rutina de algo que nadie se imaginaba, ¿no? Quizá te puedes armar una rutina el día que te toca descansar en casa, en tu caso con tu familia, distribuyendo tu tiempo como mejor te conviene, pero es completamente distinto a cuando tienes que hacerlo porque es una orden, porque si no puedes ponerte en riesgo. ¿Cómo fue que te metiste en esta dinámica de, además de atender a tu familia, atender tus diferentes espacios en los medios y darte ese espacio para poder terminar un libro, yo te diría, en un tiempo récord? Yo estoy convencido que cada casa con la que hables en estos peculiares meses que hemos vivido desde marzo, desde abril, tendrá una historia digna de telenovela o digna de película, ¿no? Sin Algunas duda. más bien dramaticonas. La realidad es que en este caso ha habido momentos de todo. O sea, mi esposa, que es nutrióloga, en ratos está con paciente también por vía internet, y yo al mismo tiempo estoy en un programa, y si ven niños, si ven el otro niño, y con las cosas de la escuela. Es complicado, pero en ese contexto también creo que uno tiene el tiempo para hacer otro tipo de cosas. Yo he podido hacer más ejercicio y poder escribir este libro fue importante porque era un mensaje que me interesaba mucho lanzar en este momento. Cómo Irak encuentra la paz en un momento de completa guerra, desangrándose, odio étnico, odio religioso, a través de la coronación en la Copa Asiática 2007.
cómo Kalusha reconstruye a la selección de Zambia después de un accidente aéreo que hace que pierda la vida todo el plantel menos él, porque lo jugaba en el PSV Eindhoven, por entonces era pareja ofensiva de Romario en el equipo holandés, como Drogba para la guerra en Costa de Marfil, como Djokovic, y él me lo contaba en una entrevista que le hice, consigue llevar la paz a los Balcanes, como el presidente o entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos logra llegar a puntos de encuentro con la guerrilla, con las FARC, a través del fútbol. Son historias que yo quería contar. Oye, ahorita hablando de contar historias, cuando surge la idea de quizá dedicarte a esto, ¿cuándo surge realmente el contar historias? Porque una cosa es dedicarte al periodismo deportivo y otra cosa es dedicarte a contar historias, como lo haces tú. ¿Cuándo surge esta necesidad, gusto? Es raro, Gerardo, y es difícil establecer un momento exacto, aunque tendría que haberlo, ¿no? Sí, es verdad, de entrada pues yo quería ser comentarista deportivo y de entrada el camino para hacerlo era ser reportero, cubrir los entrenamientos, cubrir el acontecer de la federación, cubrir las conferencias de prensa, por desesperantes o aburridas que a veces puedan resultar. Y Las en ese guardias del ejercicio, aeropuerto. exactamente, Sí, y claro. en ese ejercicio me fui acercando a un estilo de trabajo en el que me gustaba desarrollar historias, ¿no? Con un método narrativo, con un planteamiento, con un desarrollo, con un nudo clímax, con una conclusión, aunque no sea cuento, es el mismo método narrativo. Y fue un instante en el que la televisión cambiaba, la manera de presentar contenidos, la manera de colocarlo al aire, de tener un impacto. Y gustó cómo lo empezaba a hacer yo, y entonces vienen las corresponsales que yo tengo, y ahí tengo todo el marco para aprender más, para especializarlo, para pulirlo, hasta lograr un concepto, digamos, con un estilo más propio, ¿no? Claro, entendemos que perfectamente que desde tu primera entrega en estos libros hasta ahora, 20 pelotazos, son diferentes tópicos los que abordas, pero en cuanto a tu parte de trabajo, ¿cuánto has cambiado desde el primer libro hasta este más reciente? Mucho. Por principio de cuentas han sido muy, muy diferentes, como bien dices, Hugo. O sea, latitudes pues son crónicas, son relatos de lo que yo viví, de lo que pude ver en corresponsalías, en coberturas, en entrevistas. Después, aquí Boria es algo completamente diferente, porque ahí es crear un universo, ahí es crear a los personajes. Además, la manera en la que yo lo quise contar, que era con un monólogo interior, con pocos diálogos, con mucha confusión, con mucha bruma. Después de tanto tiempo adiestrado a decir lo que veía, en Aquí Boria quise decir lo que no veía, pero sobre todo de una manera brumosa, porque el periodismo hay que ser claros. Y en mi novela quería lo contrario, ¿no? Quería esa carga de bruma, que fuera colocando capas sobre lo que se ve o lo que se insinúa. 100 genios del balón y 100 dioses del Olimpo van un poco en el mismo sentido, aunque el primero es la infancia de los mejores futbolistas de la historia y el segundo la infancia de los mejores y las mejores atletas olímpicos de la historia. Y finalmente ahora con 20 pelotazos siento que regreso un tanto a latitudes, porque ahí tiene mucho de crónica, porque la mayor parte de estos 20 relatos en los que el deporte trajo la paz o trajo la esperanza, la mayor parte de estos capítulos son episodios que yo viví. Entonces es volver a narrar, es volver a relatar, ir a cómo te trasladaste, cómo llegaste, con lo que te encontraste, qué pasaba en la entrevista. Tiene algo que ver con latitudes, aunque tiene una naturaleza muy diferente, ¿no? Oye, Beto, hablando de corresponsalías, ¿en cuántos países te ha tocado vivir? Al margen de México, en 8, Gerardo. De esos 8 países, Beto, cuéntanos la historia más bizarra o la anécdota más bizarra que te haya ocurrido y la más quizá divertida que hayas pasado. Mira, así a bote pronto me cuesta decirte a la mejor, ¿no? Creo que tendrá que pensarlo un poquito más, pero sobre todo en Sudáfrica, y yo en Latitudes hago una crónica muy amplia al respecto cuando yo quería hacer el reportaje de la brujería en el deporte. En África es muy común que cada equipo tenga su sangoma, que los sangomas son los médicos tradicionales, hechiceros, brujos, psíquicos que logran contactarse con el más allá, etcétera, o según se plantea. Y cada equipo tiene el suyo. Y cada que yo iba a hacer el reportaje de los brujos en el fútbol africano, los sangomas en el fútbol africano, iba al mercado de la brujería, me topaba con algo. Un día con un ritual, otro día con otro ritual, y nunca lo podía hacer. Yo decía, bueno, yo creo que ya es destino de alguno de estos sangomas que yo no llegue a hacer esta grabación, ¿no? Y así empiezo mi relato en Latitudes al respecto, hasta que finalmente voy a este mercado y entrevisto a gente al respecto,
y puedo llegar a entender un poco mejor. Al final, como dicen los brasileños en la región con mayor influencia africana, que es Bahía, dicen los brasileños que si la macumba funcionara, o sea, la brujería del fútbol funcionara, pues el campeonato bahiano siempre terminaría empatado, ¿no? Porque todos utilizarían los mismitos métodos. Al final, pues no es el caso. Benin sería la gran potencia de África, o Mali sería la gran potencia de África en ese sentido. Y no lo son. Pero es muy interesante cómo se aproximan. Sí, sin duda, ¿no? Este tipo de creencias que van generando de pronto que en el subconsciente de la gente piensen que realmente se puede llegar a transformar, como aquella situación, ahora que lo recuerdo y que está de moda recordar el Mundial de Italia 90, aquel famoso bidón de Bilardo con Branco, ¿no? Y que todo el mundo pensaba que tenía algo y hoy se sigue especulando que realmente tenía algo, ¿no? Sí, y Branco aseguró que se sintió mal y Maradona en un momento de imprudencia o de prudencia, con ella no se sabe en qué línea del criterio se encuentra, también dijo algo, pero fue muy curioso que los occidentales nos reíamos de esas prácticas del África, de los sangomas. Y los occidentales terminamos el Mundial rendidos al Pulpo Pol, esperando que el Pulpo Pol nos dijera quién iba a ganar, ¿no? Para que veamos cómo todos tenemos esa carga. Claro, ¿no? Oye, Beto, explorando un poco más en esta parte, además de tu trabajo, que por supuesto, personalmente admiro mucho tu trabajo. Gracias, Hugo. También está la otra parte, un poco más personal, y sabemos que eres, además de periodista, que has sido reportero, porque además te recordamos en muchas conferencias de prensa, estar en guardias en la federación. Yo recuerdo en esa época en la que también nos tocaba estar a mí verte muchas veces estando pasar haciendo muchas guardia horas ahí, esperando en una oficina muchas diminuta, horas aburrido con el aire. sol, ¿no? Sí. Muchas horas para decir, oiga, no quiero hablar, adiós. Y se acababa todo, no, que además ¿no? sabías que no iban a hablar. Y lo peor es que como se maneja el fútbol, a lo mejor tu jefe de información iba a recibir una llamada en la tarde con la información y tú te ibas a pasar 12 horas ahí en vano. Pero bueno, era parte de esto, ¿no? Pero dime, Hugo. Disculpa. Seguramente es así, ¿no? No te preocupes, justamente por ese lado iba. Tú tienes tu corazón futbolero también y lo tienes bien arraigado en el Guadalajara, si no estamos mal, ¿no? Sí, yo le voy al Guadalajara con todo, con mucho sufrimiento. Cuando iban a ser mi primera hija, las Chivas andaban muy mal en aquel momento, cuando hablamos del descenso aquella vez, yo pensaba, no sé si quiero, no sabía si va a ser niño o niña, no sé si quiero si mi hijo o hija sea de las Chivas, pero sí, por supuesto que quiero. O sea, esto no es si ganamos y esto no es si estamos bien. Y esto no es si la pasamos mejor o peor cada domingo. Quisiera que ganáramos cada domingo, pero esto es algo diferente. Eres de los viudos, Beto, de Matías Almeida y este último periodo de brillantez, o de qué parte eres de Guadalajara, digamos, de la historia. Sí existe para mí una nostalgia importante de lo que fue ese momento, pero no solamente de Matías y lo que hizo, sino de toda una era que el Guadalajara logró construir con un equipo que volvió a levantar todos los trofeos en muy poco tiempo y haciendo el único camino posible para que el Guadalajara lo consiga. Y ese camino es juntando a los mejores futbolistas mexicanos disponibles y los que no están disponibles, haciéndolos disponibles. Es muy caro eso. Pizarro fue muy caro, Pulido fue muy caro, Brizuela fue caro, El Gallito fue caro, retener a Cota, que ni era tuyo, era muy caro. Y seguimos. Pero cuando el Guadalajara se queja de que los jugadores le son más caros que a los demás, yo repito, para eso el Guadalajara vende mucho más que los demás. Y para eso el potencial de marketing del Guadalajara es mucho más elevado que el de los demás. No le queda de otra. Y es el único camino. Y ese plantel de a poco o de muy rápido se fue desmantelando. Hay algo que yo nunca he entendido y que creo que tanto tú como Gerardo van a coincidir conmigo, y va mucho por lo que comentabas sobre el final del Guadalajara. Si tú vas a España y el Barcelona quiere a Braithwaite, no se queja porque se lo venden en 20 millones de euros, por decirte algo. Si tú vas a Argentina y River quiere a Funes Mori, por citarte cualquier nombre, tampoco se va a quejar porque se lo venden en 3 millones de dólares. Y Guadalajara, siendo un equipo grande, uno de los más grandes del país, suele quejarse porque le venden caro, cuando el Guadalajara debería tener incluso esta actitud de, perfecto, lo quieres en 5 millones de dólares, yo soy el Guadalajara, te lo compro, ¿no? Sí, lo que pasa es que también las finanzas de Chivas han tenido problemas e incertidumbres que no hemos terminado de entender muy bien qué ha pasado. Dicho sea de paso, me encanta lo que Mauri está haciendo. Me encanta la dignidad del equipo, con el apoyo para construir una carpa para afectados de COVID-19, la dignidad del equipo para decir no estamos de acuerdo con que se quite el ascenso o la liga de ascenso. Me gusta mucho la manera en la que a Mauri le ha entrado a esto. Creo que el Guadalajara no le queda otro camino más que ir en ese sendero de gasto. O la otra es
consolidar sus fuerzas básicas para no requerir nada de nadie. Esa es la realidad. Y no es un problema de Chivas, es un problema estructural del fútbol mexicano, que tenemos camadas, pero no fábricas permanentes. Que tú me digas que una fábrica permanentemente te está dando a cada año 4 estrellas, no existe en el fútbol mexicano. Existe en otros lugares del mundo, pero no lo estamos teniendo. Es quizá cuestión de visorías, es quizá cuestión de metodologías, es quizá cuestión de desarrollo, como lo queramos poner. Oye, Beto, yo coincido totalmente contigo en el asunto de Amaury Vergara, que mira que fui, no quiero decir detractor, pero fui uno de los principales pues personajes que no creían que pudiera hacer algo o en que le pudieran aterrizar sus ideas, pero hoy coincido contigo, lo está haciendo muy bien y creo que lo va a hacer mucho mejor. Sin embargo, yo sí creo que Luis Fernando Tena no es el técnico adecuado para Guadalajara. Es un tema complicado, Gerardo. Después de Tomás Boy, es un gran paso tener a Luis Fernando Tena. Con el respeto al puesto, con el entender que no se trata de él, sino del equipo. En algún momento Tomás pensaba que era sobre él, con Guiñac, con quién tenía más goles. Era algo completamente absurdo. A mí me abuchean. Tú no eres el importante, el Guadalajara es mucho más que él. Como fue más importante incluso que Matías Almeida, con lo que Matías dejó a la casa, como en 2006 fue más importante que Chepo cuando nos dio aquella liga. Y me sigo con enésimos etcéteras. A mí me gusta el trabajo del Flaco Tena. Creo que formativamente puede darle mucho al Guadalajara y yo sí creo que merece algo más que el beneficio de la duda. Sí, soy de esa opinión, Gerardo. Oye, Beto, cuando uno se vuelve fanático de un equipo, en este caso contigo de las Chivas, por supuesto que tienes una imagen muy grabada de la infancia, la adolescencia, tu juventud, de un equipo, de un partido, algún momento, algún jugador. En ese sentido, ¿quiénes son tus figuras favoritas o consentidas del Guadalajara? A ver, cuando era niño, sin duda alguna, Zuli, Fernando Quirarte y Yayo de la Torre. Más o menos, o casi uno de cada línea, ¿no? Me gustaba mucho el Concho Rodríguez cuando entraba por la banda. Luego claro. Paul Aguilar pasó del Puebla a las Chivas y también tiene una profundidad muy especial. Paul Moreno, ¿no? Paul Moreno, sí me fui con Paul Aguilar. Paul Moreno, que pasó de Puebla a Chivas, que además tiene una velocidad muy especial por la banda. Sí, Paul Aguilar nunca vino ni vendrá. Pero sobre todo yo te diría que de chavo, el Zuli, porque yo además por entonces me gustaba jugar de portero. El Sheriff Quirarte, veníamos del Mundial del 86, que fue el héroe de México con sus 2 goles, y Yayo de la Torre. Y ya en épocas más recientes, o no tan recientes, Ramón Ramírez, para mí fue muy especial, Ramón en el Guadalajara. Me acuerdo que yo era reportero cuando Ramón pasa a la América, y que yo le decía en Cuapa, Ramón, ¿por qué hiciste esto? Y él me decía de la manera más respetuosa, porque es un tipo sumamente respetuoso, es claro, que sí. No dependió de mí. Y ya luego regresó al Guadalajara, que es donde debía de estar, y añado a Benjamín Galindo. Oye, Beto, ahorita que hablas de estos héroes y con los que la vida te ha llevado ahora a trabajar, en ese sentido, cuando uno prepara de pronto un trabajo, una entrevista, tiene emoción, porque decía un amigo, y le doy todo el crédito, es nosotros de pronto estamos como tachados de que no podemos ser fanáticos, de que no podemos ser... balancearnos a un color o lo que sea, porque al final de cuentas estamos aquí porque empezamos siendo fanáticos, ¿no? Empezamos siendo fans. Claro. En ese sentido, Beto, cuando tú preparas tus entrevistas, me imagino que tienes más gusto, más emoción por cierto personaje, pero, no me dejarás mentir, muchos nos demuestran que, híjole, que les cuesta, que no tienen eso para ser ídolos como otros. ¿Quién te ha decepcionado en ese sentido y quién te ha sorprendido? Es que aquí hay algo muy curioso, Gerardo. Me acuerdo que alguna vez cuando trabajamos con el gran Bianchi en Televisa, que fuimos a muchos mundiales, Copas Américas, que él, a diferencia del común de los colaboradores de alto perfil que tuvimos, está muy integrado al equipo. Eran las comidas 2 veces diarias y pegados y a un lado y al otro. Yo alguna vez le dije, oiga, profe, es que Riquelme no me agrada. ¿Por qué no te agrada? Pues lo llegas a entrevistar y no quiere, o es reacio, contesta parco, o se va. Me dice, ¿y tú crees que uno es buena persona porque le habla a la prensa? Yo conozco muchos que son muy malas personas y le hablan bonito a la prensa, y yo conozco a muchos, porque aparte este es defensor de Romana, lo que da, y él sí lo conoce, tiene más autoridad para hablar que yo, infinitamente. Y él que no le gusta hablar, eso no lo hace mala persona, y es cierto. Yo creo que hay que entender, Gerardo, que es un derecho del deportista no conceder entrevistas. A veces los periodistas nos metemos la idea de
es que es su obligación. No es su obligación. Allá él, si quiere romper ese puente de comunicación con su afición, que son los medios, pero es su derecho, ciertamente, ¿eh? Es su derecho que su voz no se le conozca, es su derecho no decir nada, o es su derecho ser muy dicharachero y aparecer con Miguel Herrera, que aparece en todos lados de una manera muy accesible. Sí, sin duda. Hay quien utiliza los medios de forma adecuada, hay quien tiene un abuso de los medios, ¿no? Y se sobreexpone y también ocurren cosas como las que han ocurrido entre jugadores y la prensa también, ¿no? Están los dos polos de esta situación. Sí, pero en general yo te digo que yo entiendo muy bien al deportista que es reacio a hablar y entiendo muy bien al deportista que le encanta hablar. Ahora, yo voy a hacer mi trabajo, que sí en ocasiones te topas con jugadores que de verdad dices, no tienen nada que decirme, ¿no? Es un personaje que dice muy poco. Yo te pongo un ejemplo muy curioso y he visto un cambio. Las veces que yo entrevisté a Lionel Messi, o no era un buen momento, o no lo supe hacer, o él se mantuvo con la coraza, como con la mayoría, y no conseguí un contenido que digas, digo, vale porque es la voz de Messi, pero no conseguí un contenido relevante. Últimamente, de año y medio para acá, sobre todo en entrevistas con medios argentinos, he visto otra cara de Messi, que se atreve a decir que si su hijo no le iba al Barcelona en un partido, que si se rió de una cosa, se rió de la otra, y yo lo he valorado muchísimo, porque lo veo más cómodo, porque lo veo más pleno, porque lo puedo conocer mejor, puedes entenderlo mejor. Pero creo que es derecho del jugador mantener esa coraza y no decir nada. Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, para la mayoría ponía esa coraza. Yo que tuve el privilegio de poderme acercar bien a Cuauhtémoc y conocerlo bien y poder entrar, pues descubres una persona muy de una pieza en ese caso, que te está hablando con palabras como le salen de la cabeza. Sí, un gran tipazo de Cuauhtémoc Blanco. Oye, Beto, con tanto que has hecho, con tanto que has realizado, ¿qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Me costaría contestarte. Yo creo que mis entrevistas mejor, yo creo que mis programas mejor. Y pensando en eventos específicos, lo que yo no he cubierto, que han sido unas finales de la NBA y unos olímpicos invernales. Tuve el privilegio de estar en torneos de Grand Slam, en grandes premios de Fórmula 1, en Super Bowls, en series mundiales, finales de Champions, Eurocopas, Copas América, mundiales olímpicos, olímpicos invernales y finales de la NBA es lo que nunca he cubierto. Oye, Beto, ahora que estábamos justamente como repasando esta parte de tu carrera y sobre todo todas las entrevistas que has armado, nos comentabas hace un rato el tema de Riquelme, lo de Messi, y bueno, realmente has estado prácticamente con todos, ¿no? Que esta parte de los grandes íconos del fútbol, Pelé, Maradona, Cruyff, por citarte algunos, ¿cuál de ellos te ha impresionado más en el uno a uno cuando has entrado en contacto con ellos? ¿O cuál de ellos es el que más te ha decepcionado? Fíjate, dedico, creo que el último capítulo de Latitudes a esas experiencias detrás de las cámaras con las estrellas del fútbol. Yo siempre voy a decir que te caiga bien Pelé, te caiga mal Pelé, prefieras a Maradona, lo que sea, estar cerca de Pelé es una experiencia especial. Los que conocieron bien a Mandela, y espero que no se me saque de proporción, los que lo conocieron bien dicen que él sabía hacer sentir especial a todos que se le acercaban o le hablaban. Pelé tiene eso. Tiene la risa perfecta, es un tipo hecho para agradar, para conciliar. Y con Pelé yo he tenido experiencias muy, muy agradables. Con Maradona he tenido por los opuestos, desde una en la que mandó al guardaespaldas a que me golpeara, lo cual evidentemente no sucedió, el guardaespaldas solamente se rió con pena, hasta otra en la que terminé su traductor y terminó dándome beso y agradeciéndome y me dio la entrevista y no me soltaba y me presumía sus tatuajes y cuando me ha vuelto a ver me vuelve a abrazar, no se acuerda dónde me vio y dónde tuvimos este contacto, pero le sueno de eso. Son experiencias increíbles, ¿no? Con Di Stéfano, por ejemplo, no le gustó una pregunta que le hice. ¿Por qué el Madrid de los Galácticos, que venía de ganar las 3 Champions en muy poco tiempo? Y yo le pregunté, ¿este Madrid podrá llegar a equipararse al que usted tuvo en los años 50? Y me dijo, ¿cómo me preguntas eso? ¿Cómo me preguntas eso? Y luego iba pasando por ahí Gento y Amancio, otras estrellas de aquel Madrid, decía, Gento, me preguntó eso, Amancio, y yo con mi micrófono, bueno, señor, o sea, yo no entendí por qué le molestó tanto la pregunta, ¿no? Porque incluso volví a ver el video varias veces diciendo, a lo mejor ya era un señor mayor y tenía un genio del demonio. Los y que un ego también él, muy grande, dice, ¿no? Sí, pero los que jugaron con él dicen que era imposible, y los que trabajaron con él, pero era un tipo muy especial, ¿no? Y creo que al final te queda una experiencia diferente.
Oye, Exactamente. quisiera abusar de mi turno de preguntas, Lo que porque digas. también recuerdo mucho esta parte cuando trabajaste para la Televisa, por supuesto, en los Juegos Olímpicos de Londres, y pudiste entrevistar a muchas bandas. Estabas en un lugar que tiene mucha música, que por todos los rincones tiene rock, tiene mucha historia, ¿no? En ese sentido musical, ¿con cuál experiencia te quedas de todo eso que pudiste hacer desde la parte musical, insisto? Es que disfruto mucho entrevistando a bandas de rock y a leyendas de la música en general. Eh, Cuando llegué a Londres tenía claro que pues, estamos en la capital mundial de la música popular, de la música contemporánea. Y yo le tiré a entrevistar a todos. Mi lista era como de 250. Incluso estaba Amy Winehouse, que murió el mismo día que llegué. El día que llegué es cuando se informa que había muerto Amy Winehouse en Camden. Y no se pudieron tantos, ¿no? Pero los que se pudieron los disfruté mucho. Peter Gabriel, por ejemplo. John Paul Jones de Zeppelin, las bandas Muse y King, Madonna, que estaba por ahí, Damon Albarn. Fueron grandes experiencias porque además abres el debate deportivo hacia otros puntos y te expones a otro tipo de personalidades y de respuestas. Claro, porque además Damon Albarn es muy fanático del Chelsea, pero también es un Sí. tipo muy virtuoso con la música y de pronto no entenderías cómo alguien tan cercano a la música se da un tiempo no solo para ver al Chelsea, sino para además hablar con conciencia del Chelsea, ¿no? Cuando lo entrevisté, después de un rato yo ya quería pasar a temas de su creación, lo que hizo de música africana, sus proyectos como Gorillaz, el regreso de Blur, que había sido en ese 2012 en un concierto paralelo a la clausura de los Olímpicos en Hyde Park. Claro. Y él quería hablar del Chelsea porque la noche anterior el Chelsea había ganado creo que 3-0. Y él estaba eufórico. Y yo no me servía tanto que hablara de ese partido específico porque pues, son entrevistas menos, que no son perecederas, ¿no? Pero eso hizo la experiencia tan particular con este genio, un auténtico genio. Bueno, eres hincha de Chivas, pero ¿qué banda es la que te mueve, Beto? Mi banda favorita es Radiohead, con diferencia. Ese es mi equipo. Pero voy moviéndole mucho en estos días de cuarentena, de encierro que he estado corriendo en la banda, en la caminadora, me coloco conciertos completos, ¿no? Entonces de repente me echo uno de Red Hot Chili Peppers, recientemente me eché uno buenísimo de Sublime, otro de Pink Floyd, otro de Muse, otro de los Pixies. Ahí le voy moviendo y en algunos casos regreso mucho a la música que escuchaba de adolescente, Iron Maiden, a Megadeth incluso, muy pesado, que es bueno para correr. En otros me quedo con música más actual, pero pues le voy variando mucho, pero sí, me gusta el rock. Muy bien. Y en ese sentido, ¿eres melómano? ¿Eres de comprar muchos discos? ¿Cómo te catalogas? ¿Solo descargas? ¿Estás más en la parte Fui de digital? comprar muchos discos y justo ahora que vamos como que ordenando la casa por estar acá, mi esposa me dijo, ¿qué hacemos con las toneladas de discos? Ya no los escuchas, la verdad es que ya no. Digo, no me quiero desprender. Los quiero mantener mis discos, aunque sean en un rincón, en una caja, pero para mí son muy, muy especiales, ¿no? Lo que me recuerdan. Me encantaba comprar discos, la verdad es que sí fui dejando de hacerlo, aunque todavía de repente me encanta, por ejemplo, cuando voy a la Gandhi a buscar libros, ver qué me encuentro. Y por ahí apenas me encontré un libro con unas canciones de David Bowie que no tenía tan a mano y que se me antojó tener, y ahí me lo compré. Oye, Beto, invariablemente siendo melómano, te gustando los discos y las bandas que acabas de mencionar, ¿qué demonios opinas de lo que está sucediendo hoy con la música y el famoso reggaetón? Bueno, hay canciones de reggaetón que me gustan. No es mi género favorito, pues yo creo que la música está también en una dinámica muy parecida a la que está todo, ¿no? Una dinámica muy efímera, una dinámica en la que tienes una especie de clickbait, la canción suena muchísimo, luego la banda desaparece, ya ni a One Hit Wonder llegamos. Creo que el hecho de que no estemos recibiendo la música por canales colectivos, sino cada quien a su manera individualizada, tiene su lado muy bueno, pero también tiene su lado muy diferente. Yo no sé si hoy por hoy una banda muy célebre pueda terminar de consolidarse, ¿no? Ahora es la gran estrella Billie Eilish, que a mí no me encanta, siendo sincero, me parece monótona, me van a matar sus seguidores. No, yo no sé cuánto tiempo pueda durar en boga, ¿no? Y mira que la chavita tiene muchísimo talento, pero cuánto tiempo puede durar en boga no lo sé, por la dinámica que tienen los medios en la actualidad. Sí, del consumo sobre todo. Hace unos días no discutíamos sobre eso, pero debatíamos un poco, Gerardo y yo, sobre Billie Eilish en particular, ¿no? Yo coincido con Beto, ¿no? En el sentido que tiene su talento y esto, pero también creo, como bien dices, que no
no va a tener la vigencia que otras estrellas del pop o de la música en su momento hicieron una carrera más longeva, ¿no? En la parte musical, por supuesto que una vez que te vuelves melómano y que te sigues por todos lados una banda, entiendo que debes haber visto a Radiohead más de una vez en vivo. Sí. ¿Cuál es tu concierto favorito de Radiohead y dónde lo viste? Fue uno que vi terminando el Mundial 2006, que estuve viajando por Europa después de haber vivido en Alemania. Los vi en Budapest, en un festival de música, se llama Sziget. Sziget significa isla en magiar, porque es un islote en el río Danubio. Y en este festival me acuerdo que también pude ver a Prodigy, pero lo de Radiohead ahí fue increíble. Los había visto antes también en Madrid, en Las Ventas, y los había visto en México, los había visto en Estados Unidos, pero ese específicamente fue sensacional. Depende mucho también el ánimo de la banda, ¿no, Beto? O sea, es un grupo que depende mucho cómo se siente, porque bien lo decías, depende el día también para escuchar Radiohead. Es una banda muy especial. Sí, hay grupos que siempre la adrenalina les basta para sonar de la misma manera. Creo que lo de Radiohead no es adrenalina, es mucho más cerebral, es mucho más emotivo. Y por eso sí cambia mucho, ¿no? Cómo los ves, cómo saltan, cómo la química que ellos mismos traen. Sí, pero además es una banda que también ha evolucionado muchísimo. Si tú escuchas el primer disco con lo más reciente, parece que hablas de dos bandas completamente distintas, ¿no? Sí, y en el camino tuvieron momentos muy electrónicos, en el camino tuvieron momentos muy eclécticos y tuvieron momentos muy rockeros. Sí, se han ido dándole la vuelta y es algo que yo valoro muchísimo, ¿no? Pero siempre con la voz de Tom York, que es una voz más que icónica. Sí, Yo sí. en lo particular me quedo más con The Vents o quizá con Pablo Honey. Tú o otros piensan que OK Computer. Para ti, ¿cuál es el mejor álbum? Yo creo que OK Computer es insuperable, no por Radiohead mismo, sino por el resto de las bandas. Yo creo. Pero a lo mejor disfruto más que OK Computer porque ya lo escuché demasiado y ya me lo quemé mucho. Hail to the Thief. A lo mejor. El OK Computer además tiene una virtud que cuando salió ya estábamos cerca al final del siglo y terminó colándose con muy poco tiempo de vigencia entre los 100 mejores de la historia de la música del siglo pasado, ¿no? Entonces algo debe tener para estar colocado entre los 100 mejores del siglo pasado, ¿no? Y que son discos sin desperdicio. O sea, claro. Tiene una canción que es hablada, que es parte del rollo conceptual que maneja el disco. Pero todas las canciones del disco hubieran sido sencillos de gran calado, ¿no? Y hoy por hoy, pues no sabes ni siquiera si las canciones tienen disco. O sea, escuchaste una, dos del mismo artista, no sabes si vienen en la misma publicación, no tienes idea de nada. Es muy diferente el consumo actual, ¿no? No es ser nostálgico o pensar que todo pasado fue mejor. Simplemente es muy distinto. Desde luego. Yo además agregaría un disco más, que creo que van a también coincidir conmigo. El Kid A a mí me parece que también es un gran disco. Es maravilloso. Es un gran disco ese. Y quería preguntar también la relación, volviendo a Inglaterra, esta relación que hay con la música y el fútbol. Hace rato tocamos el tema de Damon Albarn, Chelsea, y hay otro especie de amor muy cerrado, o matrimonio, como lo queramos llamar, entre los Gallagher y el City. Ellos no se hablan, pero si tienen que ver un partido del City, sí, claro, van y aman al City, ¿no? ¿Tú cómo percibes toda esa relación de ellos dos, particularmente con el Manchester City? Sí, muy especial porque además allí estuvieron cuando el equipo vivía a la sombra del United, ¿no? Me acuerdo que cuando el United le gana al Bayern Múnich la final del milagro en el 99, en ese momento el City logra con un gol agónico el ascenso de tercera a segunda. Y entonces llegan a decirles, ¿perdón? Un gol de Paul Dick sobre la hora, sí. Exacto. Y en ese momento llegan a decirles, oye, es que los dos de Manchester le dijeron, no, que los dos de Manchester. Los otros lo que quieran con su Champions, nosotros tenemos esto. Y ahí estaban los Gallagher ya siendo grandes estrellas, ya con la rivalidad que traía Oasis con Blur. Y finalmente les toca estar después en la evolución del equipo cuando pasa por las manos del tailandés y cuando finalmente cae en las manos del jeque de Abu Dhabi. Y ahí han estado siempre. Sí son ellos los que sienten los colores. Y que sus canciones suenen como suenan en el Etihad es muy especial. Claro. Sí. Hablando de los Gallagher, Beto, ¿te quedas con Oasis? ¿Te quedas con lo que está haciendo Liam por separado o con lo que hace Noel? No, yo con Oasis. Yo creo que en ese pleito hemos perdido todos. Sí. Un pleito muy tonto, muy infantil, ¿no? Hemos perdido todos, yo creo, en ese pleito. Y la diferencia con músicos más hechos para mi gusto como Damon Albarn, que se va de Blur y lo que emprende es una joya diferente y se desafía y hizo una ópera maravillosa. Justo lo entrevisté cuando estaba lanzando su ópera. Esa es la gran diferencia, yo creo.
Sí, sí, sin duda. Que además también por historia son de raíces muy diferentes, ¿no? Damon Albarn siempre estuvo más apegado a las artes, ¿no? Y digamos que la historia de los Gallagher es un poco más de los chicos del barrio que no tenían tantos recursos más que tocar una guitarra o jugar con un balón, y de pronto se encontraron con que eran una de las mejores bandas del mundo. Eh, y en esa parte de pronto viene esta discusión, esta polémica que surge entre Blur y Oasis, ¿no? Que también nutre bastante, ¿no? A Que la además música. futbolizaron la música en ese momento, porque convirtieron Oasis contra Blur por el Britpop como si estuvieran jugando la Liga Premier, ¿no? Sí, Sí, Y sí, era sí. Londres contra Manchester, de alguna manera. Sí, y recuerdo que para los 20 años de este duelo de Blur contra Oasis en Match of the Day, que obviamente lo debes conocer muy bien, toda la parte gráfica de ese programa fue en torno a Blur y Oasis, e incluso Noel Gallagher días después estuvo como panelista en ese programa. Sí, que fue algo que ahí se aventaron como si fuera una eliminatoria y pudiera quedar muy claro con acordes o con guitarrazos quién se imponía, ¿no? Pero yo me quedo con Blur en ese sentido. Muy y yo bien. creo que de la comunión que estamos hablando del deporte y la música está, al menos a mí, perfectamente ejemplificado con el Never Walk Alone de Liverpool, ¿no? Sí, que además es curioso que una ciudad tan musical importó una canción tan ajena, ¿no? Una canción que viene de Broadway, que viene de un musical, que viene de otro contexto, pero que embona también con el mensaje de ellos, ¿no? También en el West Ham lo que maneja con siempre estoy lanzando burbujas al aire es muy especial, ¿no? Lo que pasa cuando el West Ham brinca a la cancha y ves las burbujas, empieza a cantar la canción, también es muy especial. En esa parte de música con el fútbol, creo que ningún otro país, ni siquiera Argentina, que también tiene muchas buenas bandas, puede acercarse a esta comunión tan cerrada que hay entre la música, el fútbol y el rock, ¿no? Y yo recuerdo que Kike Wolf, cuando cerraba Simplemente Fútbol, que fue un programa que nos marcó a muchos, entrevistaba normalmente a músicos, a muchos de ellos rockeros, pero no termina de haber esa simbiosis. Por mucho que allá lo intenten, Cerati era de Racing, era de la academia, lo cual me gusta más todavía, pero nunca terminó de haber fuera de alguna canción que decía aguante Racing o venga Racing, nunca terminó de haber algo más. Sí, además cuenta la leyenda que le daba pena decir que era Racing porque había pasado muchos años sufriendo con Racing, ¿no? Y Eran cuando... épocas complicadas para ser de Racing. Sí, sí, Bueno, yo no te veo a ti diciendo, no quiero hablar de las Chivas porque hoy andan mal, ¿no? Es quizá una manera diferente de sentir el fútbol también. Creo que la mejor respuesta la que daba George Harrison cuando dijo, creo que en Liverpool hay 3 equipos, yo le voy al otro. ¿No? Ni siquiera sabía que eran 2. Sí, claro. bueno, ¿qué me dicen de Rayleigh y su nuevo himno de Chivas? Bueno, está bien. Yo creo que está bien, a mí me gusta mucho la de Super Chivas, la de que somos leyenda de fútbol mexicano de los años 90, cuando la promotora con Martínez Garza. Claro. Sí, es que Oye, la única que podemos decir se identifica, ¿no? Por completo. sí, claro, porque históricamente era la versión con mariachi, ¿no? Esa que escuchaban desde nuestros abuelos y que a nosotros todavía nos tocó un poco escuchar ese himno, ¿no? Que es el himno de la Claro, ciudad, en realidad, ¿no? claro, pero a mí me gustaba muchísimo con mariachi. Sí. Oye, Beto, para ir cerrando y desde luego, obviamente, agradecerte tu tiempo y tu disposición, como siempre. Recuerdo mucho que en esta época, retomando un poco la parte musical, en esta época que trabajabas para los Juegos Olímpicos de Londres, se dio la posibilidad de entrevistar a Madonna y no se me olvida jamás esta parte en la que te dice, bienvenido a la mejor entrevista de tu vida o la más emocionante, algo así. ¿Realmente lo fue o por qué, cuál fue el contexto de esa frase? Ella estaba muy rara ese día porque ella atendió otros 2 medios y los 2 medios les fue bastante mal. Uno incluso los cortó a los 2 minutos de entrevista, al minuto y medio. Y yo entré muy expectante sin saber cómo me la iba a encontrar, ¿no? Y en cuanto la saludé, le dije, Alberto from México, ella me dijo, Madonna de Estados Unidos. Todo empezó a fluir muy bien. Hablamos un poquito antes de la entrevista y en ese momento es cuando me dice, get ready for the best interview of your life. Y entonces ya se desata la entrevista. La verdad es que la pasamos muy bien. Habló de deportes, habló de Jackie Robinson, habló de Mohamed Ali, habló de que le hubiera gustado practicar gimnasia. Es una entrevista que me gustó. Oye, Beto, la última de mi parte, ya para dejarte hacer todas tus labores que dices que tienes muchísimas, agradeciéndote también esta charla. Beto, ¿qué consejo le das a todos tus chavos que de pronto están indecisos entre si estudiar esto, si no estudiar esto, entre si dedicarse al otro? ¿Qué consejo le das?
Yo creo que hay que estar demasiado preparados para muchos campos. O sea, ya no nos basta hoy con saber mucho de una cosa. Antes llegábamos a redacción, Hugo, ¿cómo era llegar? Decías, yo sé de fútbol. Ah, bueno, te vas a ir a la América a ver si te contratamos y te tenían así de un lado para el otro. Sácame entrevistas. Yo creo que hoy tenemos que llegar mucho más capacitados para contar historias, para manejo de medios. Cuando digo manejo de medios, me llama la atención que voy a los entrenamientos mucho menos, pero veo a los muchachos más preocupados por sacarse la selfie y ver si les contestaron y si les dieron like. Tienen derecho, claro que tienen derecho, pero tan preocupados por eso que a veces se desapegan de la historia. Y creo que contar una historia necesitas tener vocabulario, necesitas tener lecturas, necesitas tener creatividad. Y ya después pasamos al manejo de si la edición, de si la iluminación. Creo que tenemos que llegar más armados al medio. Sí, sin duda. Yo, ahora que comentabas eso, Beto, insisto, recuerdo mucho esta etapa en la que coincidíamos en los entrenamientos de América o en la Federación. Recuerdo que un día, cuando yo tenía muy poco de haber comenzado, comencé con el ingeniero José Luis Lamadrid, su programa de radio, me decía, es bueno que que muchos, los jóvenes les dio la empiecen. oportunidad a muchos, ¿no? José Luis Lamadrid Por les dio supuesto. oportunidad. Muchísimos. Sí, sí, sí. Perdón, me decías. Y un día, saliendo del programa, hablaba de táctica con el señor José Antonio Roca, ¿no? Imagínate ese combo, ¿no? Hablando de táctica en un programa de fútbol. Yo les decía, pero a mí me interesa aprender esa parte, ¿no? Entonces me veían como de esta forma medio paternalista cuando alguien ve a alguien más joven, ¿no? Y le dicen, mira, pues tienes que leer, tienes que prepararte, ¿no? Y creo que hoy muchos de estos chicos que van comenzando en esta carrera, que es maravillosa, que es creo que de lo mejor que nos ha podido pasar, se preocupan justamente solo por esa parte, ¿no? De subí una foto con Miguel Herrera o subí una foto con Guiñac para ver cuántos likes tengo en la tarde o cuántos likes puedo alcanzar en la noche, pero el detrás, la historia, creo que se está perdiendo eso y creo que hoy debería ser mucho más aprovechado porque hay tecnología que les puede ayudar, ¿no? Y no solo es Hugo, veo algo peligroso que es la confusión de los géneros. El tener una red social que te permite opinar de lo que quieras, porque la red social finalmente es tu medio, no representa que tú conviertas cada contenido tuyo en un editorial. La nota informativa no es un editorial. La crónica no es un editorial. El reportaje no es un editorial. La entrevista no es un editorial. Y hoy pareciera que solo estamos esperando para ver en qué momento luchamos a ver quién es más estridente, más escandaloso, opina con más fuerza. Y creo que eso le hace daño al contenido. Le hace daño a la carrera del que lo está emprendiendo. Porque en el momento generará mucho debate y le mentarán la madre 30 y le aplaudirán otros 30 y lo que sea. Pero no estás generando una discusión que finalmente es parte de lo que tienes que hacer. Una discusión en buen sentido. No lo otro, sí, claro, que parece un espagueti western y que todo el mundo se tira contra todo el mundo, ¿no? Oye, Beto, ya, para concluir, porque nos podemos pasar horas y horas hablando. Hablabas de simbiosis y hablábamos de mezcla del deporte y la música. Yo creo que uno de los que lo ha logrado mejor es el medio tiempo del Super Bowl. ¿Con cuál te quedas de los que has visto? Lo que pasa es que el medio tiempo del Super Bowl lo ha conseguido de una manera tan total que es más importante el medio tiempo que el partido. O sea, eso me lo decía Will.i.am de Black Eyed Peas cuando lo entrevisté antes de la Champions en Cardiff, Madrid Juventus, que ellos iban a tocar. Me dice, la gran diferencia es que si vas a un Super Bowl, la gente te va a ver a ti. Aquí más bien le estás estorbando al aficionado. Tú tienes que llegar con mucha energía, aprenderlos y entender que tú no eres el importante. Me parece que lo entendió muy bien Will.i.am en esas palabras, ¿no? De los que yo he podido ver, a ver, ¿cuál me gustó mucho? Me gustó Justin Timberlake en Minnesota por el homenaje a Prince. Me gustó Bruce Springsteen muchísimo en Tampa, que esto ya fue en 2011. Ese me gustó muchísimo, el de Bruce Springsteen en Tampa. Okay. Sí, de los que yo he visto, ¿no? Que yo he visto, claro, 5 o 6 Super Bowls, de los que yo he visto. Sí, es todo un mecanismo alrededor de uno de los eventos más importantes y termina siendo los 15, 20 minutos más importantes, ¿no? Y pasan días y sigue recordando cómo tocó The Who, Bruce Springsteen, por ejemplo, ¿no? Claro. O criticando en el caso de... Si me hubiera tocado The Who, seguramente te diría que The Who de las que más me han gustado, ¿no? Pero de los que yo he visto. Claro. Beto, pues realmente te agradecemos mucho tu tiempo, tu disposición. Te admiramos mucho, personalmente te admiro mucho tu trabajo y muy agradecido que formes parte de esta primera entrega de esta serie de entrevistas que con el confinamiento hemos decidido llamar Juega de Local. De verdad te lo agradecemos mucho, Beto.
Feliz de jugar de local con ustedes, Hugo. Nos conocemos de mucho, mucho tiempo. Es un placer saludarte ahora por acá. Igualmente, Gerardo, mándales un fuerte abrazo y los mejores deseos a todos. Mucho Perfecto. éxito, muchas gracias. Pues esto Saludos. fue Fuera del Ojal y nos escuchamos y nos vemos la próxima entrega con más invitados. Muchas gracias.